Hemos conocido recientemente que el gobierno de derecha, el equivalente al Partido Popular en España, de Grecia, ha aprobado una reforma sobre el mercado laboral que desde luego retrocede mucho en los derechos laborales de los trabajadores y las trabajadoras. Se ha generado un cierto debate en Twitter sobre todo y en algunas redes sociales en tanto en cuanto esta reforma podría ser considerada como algo que deja a Grecia, aunque la deje en un mal lugar, la dejará mejor que la situación de España en el mercado laboral. Ahora me voy a explicar al respecto, pero básicamente sería porque un punto importante de esta reforma laboral en Grecia lo que hace es limitar la cantidad de horas que se pueden realizar en una semana y concretamente en un día, siempre que haya más de un puesto de trabajo, es decir, siempre que haya pluriempleo, ¿no? Y bueno, esta es una cosa que llama la atención porque es verdad que en España no se recoge explícitamente la regulación laboral y esto ha dado pie a mucha gente a decir, oye, que es que lo de Grecia, aunque estén regulando sobre algo y permitiendo que la gente pueda trabajar hasta 13 horas al día, es algo que deja en mejor lugar a Grecia que a España porque en España no hay ningún límite, entonces podrías trabajar en 14, 15, incluso más horas siempre que tuviesen más de un puesto de trabajo. Sin embargo, eso que se comenta que tiene su sentido y que bueno, es normal que se diga también criticando a algunas personas que rápidamente han puesto su valoración y su opinión en Twitter, es muy matizable, muy matizable y es lo que voy a hacer a continuación, porque hago spoiler. La reforma laboral de Grecia es una maldita locura, es un retroceso importante en derechos laborales, no solo por esta cuestión de la jornada laboral teniendo en cuenta más de un empleo, sino por otro tipo de elementos que recoge esa reforma laboral y también por ese elemento que, aunque en España no esté específicamente legislado, luego voy a explicar por qué. Porque en España directamente no hace tanta falta legislar eso porque no hay tantas personas que tengan un segundo puesto de trabajo o más por necesidad. ¿Vale? Porque no llegan a fin de mes y necesitan tener otro más allá de su trabajo a tiempo completo, ¿no? Entonces, en Grecia esto sí ocurre de una forma más importante y entonces han legislado sobre eso, empeorando la situación que ya había en Grecia, importante, porque antes en Grecia se podía trabajar en dos puestos de trabajo, pero siempre que no superaras las 8 horas al día, y ahora se puede hacer llegando hasta 13 horas al día. Es decir, un incremento de la jornada laboral de 5 horas utilizando los estándares griegos, ¿no? Entonces voy a utilizar aquí pues unos argumentos, algunos datos para que veáis esta cuestión en particular y al final también haré una breve mención a por qué Grecia está en una situación así y no tanto España u otros países como los del norte de Europa. Aquí tenéis la noticia del diario.es, en este caso, que reza lo siguiente. Grecia aprueba la jornada laboral de hasta 13 horas diarias impulsada por el gobierno conservador de Mitsotakis, ¿no? Entonces, es verdad que el titular puede dar lugar a confusión porque, como no se habla ahí en el titular de pluriempleo, pues puedes pensar, oye, que con un puesto de trabajo voy a estar trabajando 13 horas al día, ¿no? Pero en realidad, si bajamos la entradilla o subtítulo, nunca sé cómo se llama ese segundo título de las noticias, dice lo siguiente. La reforma del Ejecutivo de derechas permite 78 horas de trabajo a la semana si se tiene dos empleadores. Además, permite a las empresas imponer un sexto día laboral y variar los horarios de los empleados con 24 horas de antelación. Entonces, en esa primera parte ya hemos visto que la ampliación de la jornada a 13 horas al día y en concreto 78 horas a la semana es para una persona que tenga más de dos empleadores. Si tiene solo un empleador va a seguir manteniéndose la de 8 horas al día, 40 horas a la semana. Pero, aparte de que ahora analizaremos eso en profundidad, fijaos en esa segunda parte que he hecho referencia que dice permite a las empresas imponer un sexto día laboral y eso no es para pluriempleo, eso es para un empleado con su propio empleador, eso sí, para determinados sectores y también en determinadas circunstancias, normalmente cuando hay un pico de demanda. Entonces, importante porque sin meternos en lo de las 8 horas, el que se amplíe un día de la semana más para el trabajo,
eso es ya un retroceso clarísimo en derechos laborales porque se está legislando para que un trabajador pueda ser explotado durante más tiempo por su empleador. Y eso es retroceder en términos históricos en materia laboral. Es verdad que ese día extra que puede conseguir la empresa va a tener que pagarlo con un incremento del precio de las horas extraordinarias. Entonces, bueno, puede que no le salga muy rentable al empresario, pero desde luego la ley lo recoge. Eso es un retroceso, como digo, que no está en España. En España no se puede, al menos por ley, llegar a los 6 días de semana, ¿no?, de trabajo. Entonces ya digo que eso por ley, es verdad que luego en negro nos podemos encontrar barbaridades, pero es ilegal, no es algo que esté recogiendo la ley, ¿no? Entonces, fijaos, aquí hay un elemento que me interesa ya dejar de lado, que es todo lo malo, todo lo negativo que incluye esta reforma laboral, que no es solo lo que hemos mencionado, sino que le da mucha flexibilidad al empresario, al empleador concretamente, para que pueda deshacer y hacer a libre voluntad. Entonces, joder, es que se puede llamar a los trabajadores con 24 horas de antelación, sin previo aviso, ¿vale? Siempre que haya necesidades de producción. Entonces, esto recuerda mucho a los contratos de tipo cero en el Reino Unido, donde te pueden llamar en cualquier momento para trabajar, en una semi-esclavitud, ¿no? Entonces, esta reforma laboral también avanza en ese sentido. También penaliza los piquetes organizativos en la huelga de los trabajadores, es decir, está incrementando la sanción a la que pueden verse enfrentados pues los trabajadores que entren en huelga, ¿no? Y hagan huelga, y hagan piquetes informativos. Entonces, joder, se dan muchos pasos, como digo, hacia atrás, que no, sin meternos en el tema fundamental que sería, oye, la ampliación de la jornada laboral para el pluriempleo, perdón. Entonces yo aquí ya comentaba en Twitter esta misma tarde que, bueno, hay barbaridades en la reforma laboral menos conocidas como esa, ¿no? Que no he comentado otra, el abaratamiento hasta casi su desaparición de la indemnización por despido. Es decir, es una reforma laboral súper agresiva contra los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Y sobre esto se ha hablado muy poco, se ha centrado más en lo de las 13 horas porque es muy llamativo, que, como digo, no es lo que peor deja a Grecia, sobre todo en comparación con España. Sí deja mal a Grecia en comparación con Grecia, pero no tanto con España, aunque luego haremos los matices correspondientes, ¿no? Y aquí lo que aclaraba en este otro tuit que os presento es que, oye, en España ni se legislaba ni todavía se legisla sobre ese límite máximo de horas trabajadas cuando tienes más de un empleador, pero en Grecia sí, y en Grecia estaba limitado a 8 horas. ¿Vale? Entonces ha pasado una peor situación. El gobierno de derechas, el equivalente al Partido Popular en Grecia, ha también legislado en este aspecto en contra de los intereses de los trabajadores, porque antes con un solo empleo tenían limitado 8 horas, siempre por ley, por supuesto, en vez se realizarían barbaridades, pero ahora se ha incrementado a 13 horas. Fijaos lo que estoy diciendo, lo que se está haciendo es legislar y permitir algo que se estaba haciendo en fraude de ley, en la economía sumergida, contratar en B, en negro, a personas por más horas de la cuenta. Por supuesto, esto ocurre también en España, en los países en los que hay mucho paro y mucha precariedad ocurre, y ocurre mucho, y en Grecia también. Lo que ocurre es que en vez de combatir esa situación injusta, lo que se hace en Grecia es directamente permitirlo, ¿no? Legalizar una situación absolutamente salvaje con respecto a los derechos de los trabajadores, ¿no? Entonces, esto es lo que estaba comentando en este tweet, ¿vale? Que lo he traído aquí un poco repetido. Y ya vamos con los datos. Fijaos, este es un gráfico que es antiguo, pero es que el que he cogido rápido, no he podido encontrar uno más reciente. En cualquier caso, los datos no habrán cambiado mucho. Fijaos que en 2014 es este año, o sea que hace ya 9 años, pero fijaos que Grecia tiene pues un pluriempleo en porcentaje sobre el total de ocupados del 1,7, es decir, poquito, porque hay países como Suecia o Holanda que superan el 8 y el 9, ¿no? Entonces, España tiene más pluriempleo que Grecia, pero no es esto lo relevante, sino las condiciones de ese pluriempleo. O mejor dicho, ¿por qué la gente, teniendo un puesto de trabajo que puede ser a jornada completa, coge otro? ¿Vale? O sin ser a jornada completa, ¿no? Que esto es lo que habitualmente ocurre en España, que alguien tiene un contrato a tiempo parcial, ¿no? Trabaja a lo mejor 4 horas al día y no le llega, con ese salario no le llega. Entonces dice, voy a trabajar en otro, ya que en este no me amplían la jornada, pues me busco otro, que a lo mejor me viene muy mal por horario, por distancia, pero lo necesito, ¿vale? Esa es una situación que es indeseable, claramente, pero no es lo mismo
que estar trabajando en un empleo a jornada completa, 8 horas al día, y que no te llegue para vivir. ¿Vale? Porque si os fijáis, en ese segundo caso lo que ocurre es que el salario es muy bajo, el salario por hora es muy bajo y aunque estés trabajando 8 horas al día, no te llega. Y ese es el caso que más se repite en Grecia y en otros países en los que, como ya avanzo, hay salarios insuficientes para tener un nivel de vida digno. Esto en España le ocurría en 2015, pero afortunadamente se ha ido aumentando el salario mínimo progresivamente, gracias, hay que decirlo todo, a la irrupción de Unidas Podemos en el gobierno, y se ha aumentado hasta casi un 50% en apenas 5 años. Entonces, estamos en una situación muy diferente a la que está Grecia. Lo podemos ver en este gráfico, ¿vale? En salarios mínimos, pues ya sabéis que hay países como Luxemburgo, Irlanda, Países Bajos que lo tienen muy elevado, más de 1600. Vuelve a ser un gráfico desactualizado, pero no tan desactualizado y no han cambiado tanto las cosas. Fijaos que en España ya en 2019, que es el año del gráfico, ya tenía 1.050 euros, ahora estamos un poquito por encima, si lo llevamos a 14 pagas, pues el equivalente sería unos 1.250 euros aproximadamente, ¿vale? Y en Grecia actualmente está que no llega a 900 o está rozando 900, entonces es una diferencia muy grande de 300 euros al mes solo como diferencia en el salario mínimo, ¿no? Eso es lo que explica que luego los salarios medios también sean muy bajos. En este gráfico tenéis el salario medio, en este caso sí, esto está mucho más actualizado, mucho más reciente, creo que del año 2021 o 2022, y podéis ver cómo España, teniendo un salario medio pues por debajo de otros países potentes como Francia, Alemania o los países nórdicos, tiene un salario medio bastante por encima del de Grecia. Y eso lo cambia todo. Lo cambia todo, porque si tú, vuelvo a decir lo mismo, si tú tienes un empleo y te da para vivir más o menos, no necesitas otro. En cambio, si tú tienes un empleo, como digo, a tiempo completo, estás trabajando 8 horas al día, 40 horas semanales, más o menos, y no te da para vivir, ahí tienes un problema y te pones a buscar otro. Y claro, en España, como ese caso no es tan habitual, pues es normal que no haya habido presión para legislar al respecto y limitar la cantidad de horas que puedes trabajar ahí, porque la gente que suele hacer eso, y luego veremos datos, suelen ser autónomos, ¿vale? Que se autoexplotan a sí mismos. Llevan una actividad económica, su empresa, y por el motivo que sea, porque quieren ganar mucho dinero, porque están en el principio de su proyecto, necesitan crecer y entonces trabajan mucho, ¿vale? Ese suele ser el caso típico en España, que se da en todos los países sin ninguna duda, pero en Grecia es muy diferente. Son personas que están trabajando 8 horas al día y no les llega, no es suficiente y por eso trabajan en otros empleos. Por eso en Grecia se ha legislado desde hace un montón de tiempo que no puedan trabajar más para que los empleadores no exploten en demasía a los trabajadores, ¿no? Esto acaba de cambiar porque antes ya, insisto, vuelvo a repetirlo, antes era 8 horas, aunque tuviesen más de un puesto de trabajo al día, y ahora llega hasta 13, ¿no? Todo esto sin hablar, vuelvo a lo mismo, de que en Grecia, aunque tengas un puesto de trabajo, te pueden poner a trabajar un día más, 6 días a la semana, ¿no? Entonces, aquí tenéis un gráfico que me resulta, es menos ortodoxo, pero ayuda, porque es un cálculo mucho más aproximado, pero ayuda a entender qué pasa con los salarios si lo pones en correspondencia con los precios. No nos sirve de mucho comparar el salario de España con el de Grecia si no tenemos en cuenta el nivel de vida de allí, lo que cuestan los productos, y igual en comparación con cualquier otro país, ¿no? Si lo hacemos, nos damos cuenta de que España no está tan mal parada, ¿vale? No sale tan mal parada, se equipara bastante a Italia, pero se aleja mucho de Grecia. Es decir, Grecia empeora, como podéis ver ahí también Portugal, ¿no? Es decir, los portugueses y los griegos de media ahorran o pueden ahorrar muy poquito, precisamente porque los salarios son bajos y los precios pues no son tan bajos como para compensar ese punto de partida. Aquí podéis ver el porcentaje de contrato a tiempo parcial, importante por el análisis que estoy compartiendo con vosotros y vosotras. Hemos visto que había mucho pluriempleo en países como los Países Bajos. ¿Cómo es posible? Pues porque allí es muy habitual que una persona pues tenga un contratillo de muy pocas horas de trabajo y lo compagine con otro, ¿vale? Aunque puede ser un sector para 2 horas al día y otro en otro sector 6 horas o 4 horas al día, o 4 y 4. Hay muchas combinaciones, pero la clave es que hay países en los que, como los salarios son más elevados, mucha gente puede permitirse estar simplemente en un contrato a tiempo parcial y más o menos mantenerse porque tiene ahorro, porque tiene una pareja, familia, lo que sea, ¿vale? Entonces, esto es algo que da pie y explica que en esos países haya tanto pluriempleo
pluriempleo y que no lo haya tanto en España y en Grecia. Sin embargo, hay una diferencia importante entre España y Grecia, y es que en España hay mucho más contrato a tiempo parcial, ¿vale? Y este es el contrato que se denomina, la situación que se denomina involuntario, porque hay gente que le gustaría trabajar 8 horas al día, pero no encuentra ese tipo de trabajo. Encuentra un trabajo que le da para 4 horas al día y no le aumentan la jornada. Y eso es un problema porque evidentemente no le llega para vivir, y ahí es donde empieza a recurrir como digo, a veces a un segundo puesto de trabajo, ¿no? Podéis ver en este gráfico que os estoy enseñando, quizás no se vea muy bien, son datos directamente extraídos de Eurostat, actualizadísimos, ¿vale? Es para 2022, que España tiene bastante empleo a tiempo parcial en comparación con Grecia, ¿no? Que está ahí más o menos señalado. Entonces, esto es un argumento a favor de ese análisis que estoy exponiendo, ¿no? Vamos a ir un poco al detalle y sobre esto voy terminando, y luego hago una mención un poco más desarrollada sobre por qué en Grecia están peor que en España y por qué en España estamos peor que en otros países como los nórdicos, Alemania o Francia, que he mencionado, ¿no? En este gráfico, extraído de un artículo del País, podéis ver que el pluriempleo en España pues es pequeño, muy pequeño en términos relativos. O sea, es un poquito más de 500.000 de personas, que ha aumentado recientemente, por cierto, pero claro, 500.000 de personas entre 20 millones, pues está en torno al 2%, ¿no? Es algo muy bajo, como os digo, sobre todo en comparación con otros países como los Países Bajos. Y aún así es ligeramente superior al de Grecia, ¿no? Aquí podéis ver la evolución, y es que fue la reforma laboral del Partido Popular de Mariano Rajoy en el año 2012 lo que impulsó que la gente tuviese que acogerse a otro segundo empleo para obtener suficiente ingreso en una situación de crisis, también porque se dio mucha flexibilidad a los empleadores, ¿vale? Entonces fue a partir del año 2012 cuando vimos que empezó a aumentar el pluriempleo, cuando empezó a aumentar la cantidad de personas que tenían o que se acogían directamente a un segundo empleo, ¿no? Y esto también se ha visto aumentado después de la pandemia, que esto, bueno, es más difícil de analizar porque ha pasado menos tiempo, probablemente sea por la crisis, por el teletrabajo, porque han cambiado las formas de entender la vida laboral, ¿vale? Después de morir mucha gente en los puestos de trabajo, hay un cambio de mentalidad importante. Como digo, son simplemente algunas anotaciones que dejo ahí en la mesa, pero que no me interesa tirar del hilo, ¿no? Y ahora, para terminar, como decía, ¿por qué en Grecia están en una situación peor que en España y por qué en España estamos en una situación peor en comparación con otros países? Pues vamos a adentrarnos en el número de horas trabajadas a la semana, como digo, de media para el año 2022. Y ahí veis un salto gigantesco entre España y Grecia, ¿vale? También importante, gigantesco, entre Noruega, los Países Bajos y Alemania y el resto de países. Pero ya os podéis ir haciendo una idea de qué implica esto. Si lo queremos ver con datos, tenemos que Grecia es el país de toda la Unión Europea, incluyendo los nuevos, que los nuevos tienen un nivel de desarrollo económico en teoría inferior a Grecia, que Grecia es el país con más horas de trabajo a la semana, de media 41 horas. Le sigue Polonia, 40,4, luego Rumanía y Bulgaria con 40,2, ¿no? Y los países en los que la jornada laboral de media, vuelvo a insistir, importantísimo, no es la jornada legal, es la media, ahora hablaré un poquito más de esto, están los Países Bajos, 33,2, fijaos, esto tiene mucho que ver con lo que estaba mencionando de contratos a tiempo parcial. Claro, si hay gente que trabaja 4 horas y le da para vivir por lo que sea, cuando hacen la media baja mucho. Baja muchísimo. Lo mismo ocurre en Alemania, lo mismo ocurre en Dinamarca. No es el único factor, ¿vale? Hay otro factor que me voy a detener aquí. Es el potencial de tu estructura productiva. Este es un gráfico que no es muy útil para analizar o apoyar lo que estoy explicando, que es del orden mundial, si no me equivoco. Se ve un poco el potencial industrial de los países, visto así, grosso modo, fijáis, claro, en términos absolutos, no está relativizado por su Producto Interior Bruto. Pero ya nos hacemos una idea de que Alemania, que no es un país muy grande en población, pues es gigantesca, ¿no? El volumen que representa Alemania. Luego tenemos a Italia y Francia y Reino Unido, que es bastante importante para la población que tiene. Y luego le seguiría a España, que no está mal situado. Pero claro, si nos vamos a Grecia, que tiene mucha menor población y que ni siquiera podemos casi detectar en el gráfico, ya nos vamos dando cuenta por dónde van los tiros. Quizás con este gráfico se vea mucho mejor y probablemente en el siguiente se vea mejor. Pero aquí ya vamos viendo que los países de la periferia, que sería, bueno, pues Portugal, España, Grecia, periferia de la Unión Europea, tienen un peso de su industria que es muy importante en
sectores de bajo valor añadido, ¿vale? O de bajo componente tecnológico, que sería esa franja roja que veis, pues los países de la periferia donde más importante lo tienen, ¿vale? Si lo comparamos con los países del centro, que sería Alemania, Francia, etcétera, pues claro, esos países están mucho más especializados en sectores de medio o alto valor componente tecnológico. Fijaos, quizás este gráfico que está un poco desactualizado, hoy es el día de traer datos desactualizados, esto responde a que he tenido que prepararme todo esto bastante rápido. Fijaos que tenemos, aún así sigue siendo válido, ¿vale? Las estructuras productivas no cambian tanto en 10 años, a no ser que haya pasado algo raro como por ejemplo en China, o una crisis importante, más importante que la de 2020. Fijaos, me interesa más la parte de la derecha del gráfico en el que podemos ver Alemania, España y Grecia con su peso en tecnología alta, media, alta, ¿vale? Que son, pues, os podéis imaginar, pues componentes petroquímicos, componentes de ingeniería, de automoción probablemente, ¿vale? Entonces son sectores que son muy productivos. ¿Qué quiere decir que sean muy productivos? Que con pocas horas de trabajo generan mucho valor y que son muy susceptibles de incorporar adelantos tecnológicos muy potentes. Pensadlo, ¿qué se puede hacer en un bar para mejorar la productividad? Pues muy poquitas cosas, porque vamos a suponer que estamos sirviendo cerveza, pues ¿qué vas a hacer? No puedes ir más rápido de lo que te permite en tu pierna y tampoco hay maquinaria que te permite servir muchas cervezas muy rápido, más allá de que necesitas que la persona que está al otro lado la consuma al mismo tiempo. Entonces no es susceptible, simplemente por naturaleza, por cuestiones naturales, de aumentar mucho la productividad. En cambio, ¿qué ocurre en sectores de producción de automóvil? Por ejemplo, que es el típico caso paradigmático. Pues que tú ahí con que incorpores una máquina nueva, con que robotices el proceso, con que lo automatices, ya mejora muchísimo tu productividad. Puedes tener una persona y con las máquinas te ayudan y generas un montón de productos en muy poco espacio. Entonces, cuanto más enfocado esté tu economía hacia esos sectores, más productiva va a ser y menos horas de trabajo serán necesarias para conseguir un alto valor añadido y una cantidad de riqueza, ¿no? Entonces, en este gráfico podéis ver que Grecia deja mucho que desear. España está un poquito mejor que Grecia, pero luego Alemania pues le da una auténtica paliza. Y eso es lo que explica que países del norte de Europa, en conjunción con lo que he dicho de los contratos a tiempo parcial, pues tengan esas horas semanales de trabajo tan bajas, ¿no? Vamos terminando simplemente fijándonos en España. En España tenemos que la evolución de las horas de trabajo también se ha ido reduciendo con el paso del tiempo debido a este incremento de productividad, esta mejora tecnológica. Entonces, fijaos que sobre esto he hablado en otras ocasiones, pero es absolutamente, ¿cómo decirlo?, está sesgado o es muy tendencioso decir que España ahora tiene menos horas de trabajo que antes de la pandemia o un poquito por encima, pero no muchas más, y decir que eso es malo. No, es bueno, porque somos más productivos, generamos mayor Producto Interior Bruto con menos horas de trabajo. La tendencia en todos los países es a la baja y eso es positivo, ¿no? No sé si traigo aquí un gráfico, ahora lo enseño si no, pero veis que los tiros ahora en nuestro país, está gobernando partidos políticos de izquierda y es precisamente hacer lo contrario que lo que se está haciendo en Grecia, que es reducir la jornada laboral. Ya sabéis que UGT pide reducir la semana laboral a 35 horas en esta legislatura, que Sumar ya propuso hace tiempo reducirla poco a poco hasta los 32 horas, ¿no? Y aquí tenéis el gráfico que yo os decía. En España, la línea azul, este es un gráfico que lo he tomado prestado de Conbarro, como ahí podéis ver, que es el nombre de Twitter del que ha diseñado el gráfico. Podéis ver que lo azul es la evolución del Producto Interior Bruto, ¿vale? Y lo amarillo son las horas trabajadas. Claro, ¿qué pasaba antes de la crisis del año 2008? Que estábamos en un sector de la construcción y de la hostelería muy potente y eso requiere muchas horas de trabajo porque no es muy productivo, por lo que estaba explicando antes. Entonces necesitamos muchas horas para producir mucho Producto Interior Bruto. ¿Qué ocurre ahora? Después de esa crisis y sobre todo también después de la pandemia, que con trabajar menos horas que en el año 2008 producimos mucho más en términos de Producto Interior Bruto, ¿vale? Entonces esto es importante, estamos hablando de productividad, que es lo que ayuda a explicar por qué Grecia, pues al fin y al cabo, necesita a la gente trabajar mucho para ganar más, porque no es una economía muy productiva, ¿no? Y la parte final de esta exposición es simplemente dar algunos datos por si os interesa, de un reportaje del diario.es en el que podemos ver cuánta gente trabaja menos de 40 horas semanales y cuántos más. Veis que el 50% de los trabajadores españoles trabaja 40 horas a la semana, hay mucha gente que trabaja menos de 35 y luego tenemos bastante gente que trabaja más de 45 horas semanales. ¿Por qué? Normalmente son autónomos, como aquí podéis ver, ¿vale?
que trabajan más de 45 horas, el 58% son autónomos que se autoexplotan a sí mismos, como explicaba antes. También hay asalariados, pero esto habría que explorar si es porque quieren, con horas de trabajo de forma voluntaria o porque le están empujando a ello y tal, ¿no? Y ya aquí, para que veáis la diferencia también por sexo, es que tenemos que las mujeres son las que recurren más a las jornadas más reducidas, ya sabéis, porque son las que se suelen encargar de las labores del hogar. Desgraciadamente todavía en nuestro sistema patriarcal esto está muy intensificado, ¿no? Y muy diferenciado. Los hombres son los que se dedican más a la jornada más extensa, precisamente porque se libran de ese trabajo en el hogar y de cuidados en general, ¿no? Me vengo aquí, hago las conclusiones y terminaríamos. Grecia está retrocediendo muy rápido y mucho en términos de derechos laborales. Esto es por culpa del gobierno de derechas de allí, que ahora está gobernando en ese país, que es el equivalente al Partido Popular. Así que nos hemos librado de una buena por el hecho de que Feijóo no va a ser presidente del gobierno, porque si lo fuera, llegaría seguramente a aplicar una reforma laboral en ese sentido, muy lesiva con los derechos de los trabajadores. En el aspecto en particular que se ha hecho famoso del pluriempleo, es verdad que en España no hay nada legislado, podría ser necesario y positivo legislar al respecto, pero como digo, no hace tanta falta como en Grecia, donde hay mucha más gente que se va al pluriempleo para ganar un sueldo decente, contando también el primer sueldo, ¿no? Entonces, como digo, hay que diferenciar la situación de Grecia y España. No vale decir, oye, Grecia está mejor porque solo se puede trabajar 13 horas, aunque sean con 2 empleos, y en España no hay ningún límite, porque lo que ocurre es que en España, afortunadamente, gracias a haber subido el salario mínimo y otro tipo de políticas, con un trabajo a jornada completa, suele ser al menos más que suficiente para tener garantizado lo mínimo al menos, ¿no? Entonces, como digo, cuidado con las comparaciones. Hemos visto muy a menudo esa comparación entre Grecia y España, pero no es así. Grecia está mucho peor y le hace falta legislar ahí porque ese problema lo sufre más. Y sería básicamente esa la conclusión, más allá de lo que comentaba antes, de que Grecia está en una peor situación porque es una economía menos diversificada hacia sectores de alto componente tecnológico.